Buenos días, como les comentamos antes del corte comercial, hoy en estudio vamos a conversar con María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días. Hoy vamos a abordar diversos temas. Vamos a conversar por el económico, por la revocación de los acuerdos petroleros por parte de Estados Unidos con Venezuela, es decir, las sanciones. ¿Cómo están afectando las sanciones o cómo van a afectar a la empresa privada? Bueno, recordemos que ya son varios los años que tenemos con sanciones, sin embargo, la debacle económica o la gran crisis económica del país no comienza con las sanciones. En el 2013, cuando ya se cierra un poco lo que era la gran afluencia de dólares, producto de la producción de petróleo, de la venta de petróleo, es cuando comenzamos a sentir lo que era malas decisiones económicas, un control de precios, control de cambio, que llevó al país a una crisis profunda en los años 15, 16 y sobre todo en el 17, cuando veíamos aquellos anaqueles vacíos, aquella escasez, que hizo reaccionar a quienes toman las decisiones económicas en el país, se dieron cuenta que traían una serie de políticas equivocadas, las cuales cambiaron y afortunadamente para el año 21-22 el país comienza a reaccionar porque las medidas se ajustaron. Se eliminó el control de cambio, se eliminó el control de precios y no es cierto que la economía mejoró porque surgiera la licencia 41 con la cual permitió que Chevron y otras empresas comenzaran a participar en la explotación petrolera de Venezuela y en la comercialización, sobre todo el petróleo venezolano. La realidad es que la economía comenzó a crecer o a mejorar para el ciudadano común en la medida en que las políticas económicas cambiaron, en que se tomaron las decisiones adecuadas, y es lo que el país entero cree y espera que se siga haciendo, que se sigan tomando las decisiones adecuadas, que se sigan tomando, se sigue el camino de la apertura económica que se había venido trayendo. Sin embargo, obviamente que la salida de Chevron nos afecta, porque estamos hablando de que en tu casa, que es tu país, en tu casa, ya no vas a recibir la cantidad de dinero que estabas recibiendo regularmente. Te quitaron uno de los sueldos que era parte del ingreso familiar. Entonces, tienen que haber ajustes, tienen que haber recortes. ¿Cómo lo va a sentir el ciudadano común? El ciudadano común lo va a sentir sobre todo en el mercado cambiario, que es con lo cual nosotros nos proveemos prácticamente, porque sabemos que en Venezuela son muy pocas las cosas que se producen. Pero va a haber menos dólares en el mercado formal, lo que llamamos tasa BCB, con lo cual la demanda de divisas va a migrar, como de hecho lo está haciendo, hacia lo que llamamos el mercado paralelo. Ese mercado paralelo, al tener más demanda, una oferta, digamos, que la regular, pues va a seguir aumentando la tasa, mientras que el mercado formal, por decirlo así, no va a crecer porque ahí no va a haber movimiento, no hay demanda, no hay oferta y por supuesto no hay variaciones. Había una expectativa de cambio antes de la revocación de los acuerdos petroleros, se esperaba que el dólar a final de año llegara a cierto monto, ahora hay una expectativa diferente luego de las sanciones. ¿Cómo afecta esto al comercio? Por supuesto que hay una expectativa diferente porque recordemos que no hay nada más emocional, por decirlo así, que la economía. El dinero busca siempre la manera de resguardarse y al tener incertidumbres, al no tener certeza sobre cómo va a ser la comercialización de nuestro petróleo y cómo vamos de nuevo a acceder a los mercados, que yo creo que no va a ser tan complejo como la primera vez que aplicaron las sanciones, porque ya que hay lecciones aprendidas, ya que hay muchas cosas, no es que porque Chevron se vaya del país se van a tapar todos los pozos de petróleo, toda la exploración petrolera que se estaba haciendo. Obviamente mucho de ello va a continuar. Yo quiero pensar que quienes estaban trabajando en esas asociaciones con Chevron para la explotación de petróleo aprendieron de cómo llevar el proceso adecuadamente, aprendieron del tema de eficiencia que maneja esta empresa. Entonces, bueno, podamos tener, digamos, una cierta continuidad en lo que son los niveles de producción y tengamos oportunidades en un mercado que va a seguir demandando petróleo y que por supuesto nuestro petróleo se puede colocar. ¿Que va a ser más complicado? Sí, va a ser más complicado. Pero esos desajustes o esa incertidumbre más bien de cómo vamos a terminar de resolver todo esto es lo que puede producir que el dinero se repliegue, se esconda. Y las expectativas de crecimiento económico, de
de tasa cambiaria, etcétera, etcétera, no se van a cumplir tal cual y como se habían previsto. ¿Cree usted que se va a ver afectado el empleo formal? Mira, sí, porque indiscutiblemente, como decía, la economía se va a recoger un poco, se va a retraer un poco, los niveles de inversión también se congelan un poco porque al haber incertidumbres, vuelvo y te repito, al no tener certeza sobre qué es lo que va a ocurrir en los mercados, por supuesto, el dinero se repliega. Ahora bien, ¿qué sí cambiaría en Venezuela? ¿Qué sí generaría un cambio real en Venezuela? El que no son las sanciones petroleras las que más daño le están haciendo al país. Las sanciones que más daño le han hecho al país son realmente aquellas en las cuales el país no ha podido tener acceso al financiamiento internacional. Venezuela no puede acceder al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo o al Banco Mundial. ¿Y qué pasa cuando tú en tu empresa o en tu casa no puedes acceder a financiamiento? No creces. No creces porque con lo que tú ganas regularmente tú le das, cubres lo que es el día a día, cubres lo que es la subsistencia regular de tu hogar y por supuesto en el caso de una empresa, de la empresa, en el caso de un país, pues por supuesto del país. Pero en el caso de que tú quieras crecer, tanto en tu casa como en tu empresa, como en tu país, tú necesitas financiamiento. Yo estoy segura que, por ejemplo, el problema eléctrico que hoy en día se ha recrudecido aún más, porque hacia el interior del país, Caracas como de costumbre no lo siente como es, pero hacia el interior del país, un estado como Trujillo, por ejemplo, donde antes no teníamos un racionamiento tan fuerte, hoy en día tenemos 8 horas diarias de racionamiento eléctrico, entonces ese sistema eléctrico que tanto necesita de inversión, ese problema eléctrico ya lo podríamos tener un poco más solucionado, no digamos que completamente, si nosotros hubiésemos tenido como país acceso a un financiamiento internacional, que no lo tenemos. Y al no tener electricidad, pues por supuesto nuestras telecomunicaciones fallan, nuestra inserción en lo que es el siglo XXI, en lo que estamos manejando, lo que manejan todas las empresas a nivel mundial, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues también se ralentiza un poquito, se hace un poquito más lento porque Venezuela no va a crecer mientras no tenga las condiciones y entre ellos, por supuesto, un sistema eléctrico eficiente. ¿Cómo hacen los empresarios privados para comprar en el exterior, para hacer esos pagos? Porque también digamos que la falta de acceso al sistema financiero internacional los afecta de alguna manera. Hay quienes hablan del sobrecumplimiento de las sanciones, es decir, que a una empresa le impiden hacer un pago solo porque es venezolano. Mira, yo conocí una clínica en el interior del país que tuvo que comprar a través de Australia una tarjeta para el tomógrafo que en Estados Unidos le salía en menos de $100 y tuvo que hacer el puente con Australia porque no le permitían a la clínica comprarlo directamente, porque muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, se preocupan de cometer alguna ilegalidad o caer en un terreno que no tenga mucha claridad en cuanto a que si puedan tener consecuencias o no con lo que hacen. Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo no te puedo vender porque tú estás sancionado. Y eso ha traído problemas en todos los sectores de la economía. O sea, aquel venezolano que piense que las sanciones no le han afectado de ninguna manera, que crea que porque, qué bueno que hayan sancionado al gobierno, no, están equivocados en su enfoque. Las sanciones no afectan a los gobiernos, las sanciones afectan a los países, afectan la economía, afectan el normal desenvolvimiento de un país. Y por supuesto, hemos visto en todos aquellos países del mundo en los cuales han aplicado sanciones o como los llaman algunos, medidas coercitivas unilaterales, no ha habido cambios políticos. Eso jamás ha generado cambio político. Los sindicatos, trabajadores, jubilados, pensionados, están esperando que en la mesa tripartita que tienen con el Estado venezolano se aprobara un aumento salarial de hasta $200. Esa era la expectativa que tenían ellos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que ahora por motivo de las sanciones no iba a poder aumentar o ajustar los sueldos. ¿Eso es así? Me lo responde por favor al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión.
Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión continuamos conversando con María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio. Y antes de irnos al corte, se nos quedaba una pregunta en el aire referente al aumento salarial, porque digamos que en toda esta diatriba política entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, las sanciones, está el ciudadano de a pie. Había una expectativa de que este año por fin se aprobara un incremento salarial, un ajuste de sueldos. El presidente de la República dijo que por el tema de las sanciones no iba a poder ajustar, que él tenía la intención de hacerlo. ¿Esto es así? Porque los sindicatos como están escépticos en ese sentido. Sí, mira, en realidad, vuelvo al ejemplo de la casa, del hogar, de que en tu casa había un ingreso y tú, tu esposa, tu hijo, o bueno, tú eres muy jovencito, pero habían 3 sueldos y ya no hay 3 sueldos, hay uno solo. Hay uno solo. Entonces, por supuesto, tú tienes que hacer ajustes. Tú dices, bueno, ya no pagamos la membresía del club, o ya no compramos, vamos a ir menos a comer fuera, o tienes que hacer ajustes porque tus ingresos se redujeron. Al país le está pasando eso. Tiene que hacer ajustes hasta que normalice su ingreso y vuelva a los niveles de ingresos que tenía antes. Ahora bien, ¿qué pasa con el aumento salarial? Indiscutiblemente 130 bolívares que recibe un pensionado o que recibe un maestro, un educador como salario mínimo, sabemos que no son 130 directamente, pero es muy bajo el salario de nuestros educadores, de nuestros médicos, de nuestros policías, de todo lo que es los organismos públicos e incluso también de los privados. Son muy bajos los salarios en Venezuela y eso impide que el venezolano pueda tener calidad de vida, que es lo que al final buscamos. No tenemos suficientes educadores en los colegios porque los educadores han preferido migrar antes que seguir pasando hambre en las escuelas venezolanas. Eso hay que buscar la manera de mejorarlo. Por supuesto que se necesita un aumento salarial importante. 130 bolívares, que ya terminan siendo $2 con la tasa de cambio actual, menos de $2, pues es insuficiente para cualquier humano el vivir con $2 al mes. Pero, ¿qué pasa de parte del Estado? Que tiene una gran cantidad de empleados públicos, que tiene unos pasivos laborales inmensos y cualquier incremento salarial, pues por supuesto va a ser va a tener un efecto muy importante dentro de lo que es el presupuesto nacional. Eso, lo ideal sería ajustar la ley del trabajo, pero ya eso es una cuestión política mucho más profunda. Hay que buscar los mecanismos, las maneras. El gobierno, que en un comienzo cambió la ley del trabajo para evitar que se le dieran bonos a los trabajadores o que el salario de los trabajadores estuviese fundamentado en bonos, hoy en día se ve la necesidad de pagar bonos de vacaciones, bonos de utilidades, bonos en todos los, o sea, el ingreso real del trabajador termina siendo solo con base a bonos, porque el tema de los pasivos laborales no les permite ir más allá. Eso, por supuesto, afecta al ciudadano común, eso afecta el desarrollo del país. Necesitamos mejorar la calidad de vida de los venezolanos, pero mientras nuestros ingresos como país se están viendo afectados, no tenemos capacidad de mejorar la calidad de vida de nadie. Usted ponía el ejemplo de un hogar que recibe ahora menos ingresos, es decir, que el gobierno nacional debe priorizar sobre algunos sectores. En su opinión, ¿cuáles son los sectores sobre los que se debería priorizar la inversión? Mira, los sectores más importantes, obviamente, salud, educación, seguridad. Esos son los 3 fundamentales. En educación, nuestros niños están yendo muy pocos días a la semana, porque no hay educadores suficientes, porque los educadores están recibiendo muy pocos ingresos, porque la formación constante que debe recibir un educador para poder ofrecer calidad a los niños no la está recibiendo como debe ser. Hay muy poca inversión en educación y eso las consecuencias no las vamos a ver ahorita. Tenemos un país donde en la tasa promedio mundial o latinoamericana, por decirlo de alguna manera, en lo que es cuestión de formación y talento humano era superior, triplicaba la mayoría del resto de los países de Latinoamérica. Hoy en día ya eso no es así. El ciudadano común no tiene cómo permitirle a sus niños que continúen una educación formal, que la educación que están recibiendo es de muy baja calidad. Y por supuesto el país se va a ver afectado en su crecimiento, en su evolución, en su desarrollo, mientras no mejoremos el tema educativo. ¿Cree usted
que va a aumentar la migración producto de las sanciones? Mira, a todos se nos parte el alma cuando tenemos que decirle a un hijo, a un hermano, a un vecino que se va, despedirlo porque realmente aquí no encontró oportunidades. Eso, por supuesto, se acrecenta en la medida que no podamos mejorar nuestra economía y nuestras condiciones. El que migra no está mejor afuera que aquí. Migrar no es nada fácil para quien lo hace. Muchos son los que se han podido regresar, pero hay otros que prácticamente dicen, ¿qué voy a hacer allá? ¿Qué oportunidades me ofrece Venezuela? Venezuela necesita comenzar a tener oportunidades para que los venezolanos que están afuera puedan regresar. Ese talento humano tan valioso, esos cientos de años de educación y de formación que se han ido de este país en todas esas personas que ya habían estado formadas aquí, ese talento humano, hay que buscar la manera de recuperarlo bien. Pero mientras la economía venezolana no mejore, mientras que las oportunidades en el país no se desarrollen, por supuesto que nadie va a tener la intención de regresar. Y Venezuela necesita todo ese talento. Y en el medio siempre está la gente. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro dijo el fin de semana que se había roto el canal de diálogo con el gobierno estadounidense y que por eso se cancelaba el plan Vuelta a la Patria, que estos migrantes que el gobierno del presidente Donald Trump pretende deportar no los iban a recibir. ¿Qué va a pasar con esos migrantes? Bueno, mira, lamentablemente ha habido países quienes han reaccionado negativamente y dicen, no, yo no voy a estar recibiendo migrantes de otros países, por supuesto refiriéndose a los venezolanos. Hay otros que han ofrecido sus cárceles para recibir a los venezolanos expulsados de Estados Unidos, y eso nos tiene que afectar a todos, porque es falso que todos los migrantes o todos los que están siendo expulsados de Estados Unidos merecen estar en ninguna cárcel. Son venezolanos dignos, que por supuesto deben ser recibidos, deben ofrecérseles los medios para que puedan regresar a su país. Yo me niego a pensar que esa gran cantidad de venezolanos, esos casi 2 millones de venezolanos que hubo hasta hace poco en Estados Unidos, sean en su gran mayoría delincuentes que merecen ser regresados, esposados o directo a una cárcel, o ir a guardarlos en la cárcel de Guantánamo como ofreció en algún momento el gobierno norteamericano. Yo creo que esos son venezolanos dignos que lamentablemente no tuvieron acceso a un sistema migratorio que les permitiera ejercer su profesión o desarrollarse económicamente en un país porque no les ofreció oportunidades para hacerlo legalmente, y que ahora tienen una situación, digamos, no legal allá, y entendemos que el gobierno americano los quiera deportar, pero también hay que entender que ellos lo que necesitan es que les permitan primero tener un regreso digno, y segundo tener oportunidades para desarrollarse aquí y no tener que pensar en migrar a ningún otro país. Todo este tema migratorio, diplomático, también económico, pasa por, digamos, la tensión política que hay. Se acerca un proceso electoral en Venezuela, la oposición todavía, digamos, no, hay una parte que quiere participar, otra parte importante que no quiere participar. ¿Cómo está la unidad? ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Cuál es su sugerencia? Mira, en el 2005 se tomó por primera vez la decisión de no participar en un proceso electoral y las consecuencias fueron devastadoras. Se entregó toda la Asamblea Nacional a quienes estaban en ese momento en el poder, y por supuesto hicieron todos los cambios y cambiaron todo el esquema del país, todas las leyes y todo esto. Eso es algo que aún hoy estamos viviendo sus consecuencias. El no participar ha permitido siempre que no tengamos los gobernantes que queremos tener, que no podamos ni siquiera tener un concejal a quien poderle plantear un problema de mi comunidad, del hueco que tengo frente a mi casa. Entonces, cuando participamos, como lo hicimos por lo menos en el 2015, y tuvimos una Asamblea Nacional mayoritaria o con más balance político, cuando decidimos participar en mi estado Trujillo, por ejemplo, tenemos 20 municipios, y en el último proceso electoral de alcaldes y gobernadores, 9 de ellos pudieron cambiar a pasar a manos de dirigentes opositores. Entonces, participamos y logramos cambios. No participamos y por supuesto no van a haber cambios, y nos vamos a tener que conformar o adaptar al gobernante que alguien decida que esté allí. Que pueden decir que el sistema electoral no ofrece garantías o que tal.
yo no voy a entrar en esos temas porque siempre hemos visto que cada vez que salimos a votar masivamente, nosotros movemos las estructuras de este país. Es lo único que realmente ha generado cambios, cambios de todo tipo, tanto en las gobernaciones, alcaldías, diputaciones que hemos podido tener mayor representación o digamos mayores balances políticos en todos estos espacios, como cambios en cuanto a las decisiones de quienes manejan las políticas del país, que se ven en un momento determinado presionados porque la ciudadanía mayoritariamente ha participado y ha manifestado su opinión. Yo me niego a creer que quedarme en casa, en silencio, va a lograr algún cambio en Venezuela. Y lo que estamos claros es que los venezolanos todos queremos un cambio. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, un placer. María Carolina Uzcategui, expresidenta de Concecomercio, a ustedes gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.